Hola, saludos y bendiciones para todos. Hoy hablaremos sobre un tema del que poco se diserta, lo hemos llamado, los pámpanos de Abraham. En el Evangelio de Juan capítulo 15 verso 5, Jesucristo declara lo siguiente: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta parábola la usó Jesucristo para revelar la dependencia absoluta que tiene cada creyente de él, así como los pámpanos, es decir, las ramas, para poder subsistir dependen por completo del tallo. Esta alegoría o comparación la podemos evidenciar de manera figurada en cómo, de Abraham, se han desprendido a manera de pámpanos, tres confesiones, tres creencias o tres religiones, en donde todas muestran quererse afianzar en Dios, pero también en el nombre de Abraham. Primero, ¿qué es religión? Se suele decir que es la expresión exterior de las creencias, o la ritualización de una fe, o lo que es su sistema de dogmas, cultura, incluso valores morales, donde prima la relación hombre-divinidad. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué son las religiones abrahámicas? Las religiones abrahámicas son aquellas que reconocen una tradición espiritual identificada con Abraham, el patriarca bíblico que vivió hace unos 4000 años en Mesopotamia. Se les denominan así también porque fueron desarrolladas a partir de la fe única que profesó Abraham. Estas religiones son tres: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. De la misma forma en que, según la comparación que hizo Jesucristo, hay una dependencia siempre del pámpano, así vemos cómo estas religiones o creencias expresan de manera indirecta o directa su observancia en la vida y obra del patriarca Abraham. A todo esto, ¿quién fue Abraham? Abraham fue el hijo de Taré, un descendiente de Sem, el hijo de Noé. Según Génesis 12 del verso 1 al 4, Dios le llamó a salir de su tierra natal, Ur de los Caldeos, y le prometió hacer de él una gran nación y bendecir a todas las familias de la tierra por medio de él. Abraham, por medio de la fe, obedeció a Dios y se dirigió hacia Canaán. Según Génesis 16:15, Ismael, siendo descendiente de Abraham, fue hecho partícipe de la promesa de Dios a su padre, pero solo en el ámbito natural más no en el espiritual, tema que trataremos en otro video. ¿Cuál fue la fe de Abraham? La fe de Abraham se caracterizó por confiar en las promesas de Dios quien se le reveló y obedecerle, aun cuando parecían imposibles o difíciles de cumplir, según Hebreos 11:8. Por ejemplo, según Génesis 15 del verso 4 al 6, Abraham creyó que Dios le daría un hijo con Sara, aunque ambos eran ancianos. Por su fe, Abraham fue considerado justo ante Dios y padre de los creyentes. Hasta este momento la manifestación de la fe de Abraham fue por su obediencia, no por actos rituales o dogmas. Se puede decir que Abraham no practicó una religión como tal, sino que profesó fe a un Dios. Pero, ¿a qué Dios creía Abraham? Abraham creía en el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, el soberano sobre todas las cosas. Según Génesis 12:1 es a Jehová, o en hebreo transliterado YHWH, aunque Abraham llamó a Dios con varios nombres que revelaban sus atributos y su relación con él. Por ejemplo, el Elyon, Dios altísimo, Salmo 78 versículo 35, el Olam, Dios eterno, en Génesis 21:33. También YHWH se le identifica a Moisés, receptor y primer ministrador de la religión judía, como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Éxodo 3:6. Cabe destacar que Abraham recibió un cambio de nombre por parte de Dios y se llamó posteriormente Abraham. Génesis 17:5. Es curioso ver cómo de un hombre con una fe inquebrantable además de única, pudieron surgir, claramente luego del paso del tiempo y de injerencias ajenas a él, pero siempre teniéndolo como referente, tres creencias cuasi opuestas o parcialmente no reconciliables. ¿Quiénes sentaron las religiones abrahámicas? Según se acepta, las religiones abrahámicas se basan en la revelación que Dios hizo de sí mismo a través de sus profetas o mensajeros. Cada una tiene sus propios textos sagrados que recogen esa revelación. El judaísmo se fundamenta en la Torá o Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que narran la historia de Abraham hasta Moisés, descendiente de Abraham, llamado de Dios, antaño recibió los 10 mandamientos, toda la ley, ritos y celebraciones judías, el gran legislador y liberador del pueblo de Israel. Además, reconoce otros libros como el Talmud, que recoge las tradiciones orales y las interpretaciones rabínicas. El cristianismo se basa en el Evangelio o buena noticia de Jesús, el Hijo de Dios, siendo descendiente de David y a su vez, de Abraham,
de origen judío, prometido a Abraham e Isaac, que vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Los cristianos aceptan el Antiguo Testamento como parte de la revelación divina, pero le dan más importancia al Nuevo Testamento, que contiene los escritos de los apóstoles y otros discípulos de Jesús. El Islam se funda en el Corán o recitación, el libro sagrado que contiene las palabras que Dios reveló al profeta Mahoma por medio del ángel Gabriel. Los musulmanes consideran a Mahoma como el último y más importante de los profetas y a Abraham como su antepasado y modelo de sumisión a Dios. El Islam respeta algunos textos bíblicos, pero los considera corruptos o alterados. ¿Cuál es la trascendencia de Abraham? Abraham es una figura clave para entender la historia y la cultura de las religiones abrahámicas. Su descendencia se ha multiplicado y ha dado origen a los pueblos árabes, y a el país de Israel, dando así cumplimiento a la promesa donde se indica que su descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Esto lo podemos encontrar en Génesis 21:13 y Génesis 17:19. Su alianza con Dios ha marcado el destino de la humanidad y el plan divino de salvación. ¿Cuál de las tres religiones abrahámicas podemos definir como legítima u original? Primero aclararemos que no hay religión que pueda redimir al ser humano, según Mateo 7:7, además de que cada quien puede considerar apropiada o idónea cualquier fe que desee profesar. Aunque no se puede desconocer que, en una de estas tres religiones se podría encontrar la más cercana a YHWH, o la que, en realidad, proviene de su querer. Usamos la Biblia como objeto de estudio, además de que nos identificamos con su contenido y objetivo. Nuestra conclusión: las religiones abrahámicas son un fenómeno fascinante que nos muestra la diversidad y la unidad de las expresiones religiosas de los seres humanos. Podemos concluir que, aunque de Abraham se desprendieron tres creencias, él profesó una sola fe, la cual consistió en creer y obedecer a YHWH, y se puede ver que la vida y obra de Jesús se muestra acorde a la fe que antaño vivió Abraham, ya que aún hoy vemos enseñanzas muy distantes y contradictorias en múltiples corrientes tanto del cristianismo como el judaísmo e islamismo. Por eso, deberían buscar el diálogo, el respeto y la paz entre ellas, siguiendo el mandato divino de amar al prójimo como a uno mismo. Aunque, como podemos ver por medio de la profecía bíblica, esto no será posible, sino con la intervención, paradójicamente, de un personaje muy nefasto y sagaz. Tema para otro momento. Espero que este video les haya gustado y les haya ayudado a conocer mejor las religiones abrahámicas. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.